Amigos, continuamos en vivo con esta jornada informativa de este lunes y de inmediato recibimos a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Ángel Mieses. Él es el director del Comité Nacional de Salarios. Temas muy importantes serán abordados durante esta entrevista. Bienvenido a Despierta RD. Buenos días, Giselle. Buenos días, Gilbert. Buenos días, Cristian. A sus órdenes, señores, en lo que pueda servir. Muy bien. Preguntaba a nuestro compañero Gilbert Guzmán antes de ir a la pausa que si se pueden incrementar otra vez los salarios. ¿Cuáles sectores faltan en este momento? El presidente habló de aumento para el sector público. Sí, lo que pasa es que ese no es mi atribución. No, claro que no. Yo tengo que manejar salarios privados. Exacto. El salario privado. Ojalá pudiera yo manejar ese otro. Me aumento el mío. Exactamente. Sí. Pero realmente no se puede. Este año nos queda, en diciembre, tenemos el aumento salarial de máquinas pesadas de la construcción. Y ya los otros pasan al año siguiente. Son dos procesos. Los aumentos salariales son cada 24 meses. Entonces, este fue el más importante, que fue el no sectorizado, que se hizo el más grande. Prácticamente todo el que no está en un nicho especializado. Efectivamente. Y ahora acabamos con los dos que el presidente anunció en las 15 medidas, que fue el Zona Franca y el que terminamos la semana anterior. Zona Franca fue un 25, más o menos. 25. Y el que terminamos la semana anterior de turístico y bares y restaurantes. Esa fue la relación que tenemos en este periodo, en este año. Decía, este año no queda uno. Decía el ministro de la Presidencia el fin de semana, en un tuit, que por primera vez el salario mínimo alcanza el costo de la canasta básica familiar en República Dominicana. Y él se refería al sector no sectorizado, primer quintil, salario, sector no sectorizado, empresa grande. Sí. Pero ese salario, ¿a qué margen de la población alcanza? ¿Cuántas personas aproximadamente en el país reciben ese salario mínimo? ¿Ustedes tienen esas estadísticas? Bueno, fíjate, la estadística es el no sectorizado. Ese es no sectorizado, empresa grande. Empresa grande. No, el no sectorizado, empresa grande, yo te podría decir que anda alrededor de 300, 400 mil familias. Ese no sectorizado es 1 millón y pico de personas entre las tres categorías. Cuando él se refirió al primer quintil. Por primera vez en la historia, nosotros logramos pasarle con 346 pesos al primer quintil. Son 3 quintiles, 27.896, 36.912 y 40 y pico mil. 46 es el último quintil, que viene siendo no podemos decir que agarramos la canasta básica, sino que logramos pasarle por 300 y pico de pesos al primer quintil. Este salario, que tú sabes que es el no sectorizado, es actualmente 27.928. En el 1 de febrero del año entrante será 29.987. Pero entonces, para cuando llegue ese incremento, la canasta va a estar cerca al ritmo que ha llevado durante los últimos meses o durante los últimos años. Fíjate, el comité trabaja en qué sentido. Si, por ejemplo, nosotros vimos que la inflación está en 3, 4 o un 5%, tratamos de hacer un incremento que sea 15 o 20. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos nada, como tú dices. Aumentar el salario en lo que se aumenta la inflación, en 3 meses se lo podría tragar. Pero es que a fin de cuentas se dice que en este momento está a la par la canasta. El primer quintil, exacto. A ese punto voy. O sea, hablar la par no es el general. Quintil es vivir muy medidos, es vivir en una vivienda de bajo costo de alquiler, es un pago de energía eléctrica muy bajo. Exacto, el porcentaje más pobre de la población. Sí. No queda espacio para si se enferma alguien, si se daña algo en la casa, que haya que reponerlo. Entonces, por eso es que la gente recibe este tipo de informaciones con un poco de recelo. Entender que el gobierno le está diciendo que ya el salario está en el primer quintil de la canasta básica familiar, pero a fin de cuentas su calidad de vida no se impacta. Bueno, pero yo te voy a hacer un poquito más amplio en ese tema. Mira, cuando nosotros llegamos en el 2020, el salario estaba en 10.015 pesos. Hoy podemos decir ya que está en 29.000, en 27.000. Pero salario pero mínimo. Ustedes no han llevado el salario de 10.000 a 29.000 pesos. Lógico, mi amor.
No, pero llevamos el de 10.000 llegó a 29. Sí, va por 29. No es que ha llegado. Bueno, y va a seguir subiendo porque este salario toca en el año 25, en el 27. Ese de 10.000 ya está en 29. En 29. Y la canasta está en 27.000, la más bajita. No. Ahora, bueno, sí, el primer quintil está en 27.000. 27.000, casi Nosotros 28. le llevamos con el salario que tenemos actualmente, que es 27.847, ciento y pico de pesos encima del primer quintil. Te estoy hablando en sentido general. El Comité Nacional de Salario, yo creo que el país en el 99.2% no sabía ni que eso existía, ni qué era el Comité Nacional de Salario. Con esto no te voy a decir que se ha hecho una labor de que el país haya funcionado a favor. Yo pienso un poquito que sí. Sí, el presidente nos dijo desde el día que llegamos ahí que él quería que no se pasara un día de los 2 años que se tiene estipulado para el aumento salarial. El comité tiene la potestad de cada año aumentarlo, pero se ha impuesto inclusive en el Código de Trabajo, cada 24 meses que se conozca el nuevo salario. Solamente en el 23 nosotros aumentamos a los 18 meses, porque la inflación después en el 21, la inflación después de la pandemia nos estaba atacando. Y los empresarios han estado contestes. Esto es tripartito. Sector laboral, sector sindical y gobierno. Te puedo decir que de los 37 salarios aumentados, cuando te hablo de 37 es en los 3 periodos que vamos aumentando cada 24 meses. Pero tenemos una estadística de todo. Ha sido todo, gracias a Dios, de acuerdo tripartito. No ha habido una impugnación de un sector ni del otro, sino se lleva a la mesa de negociaciones y se llega a un punto. El ministro anterior se basó mucho en eso, el señor Decán, y el nuevo ministro, Eddie Olivares, está muy de lleno en esa situación de que no se pase, se discuta y se abra la cartera para que todo el mundo esté de acuerdo. No te voy a decir que no hemos tenido nuestros roces o discusiones, porque es como tú dijiste, como ustedes por ejemplo no sabían, nosotros lo encontramos en 10.015 y ya está en 27.988. Ustedes lo encontraron en el 2020 en 10.015 pesos. Sí. Y encontramos también el público en 10.000. Ese es el salario mínimo. Pero el público sigue igual. Exacto. El salario mínimo de las grandes empresas. Pues yo tenía entendido que estaba sobre los 14.000 cuando ustedes llegaron. No, yo te puedo traer los documentos y enseñarte lo de las grandes empresas. Es que me resulta raro, sí que estén 10.000, el más alto. Ustedes han hecho 3 incrementos. Más alto. Bueno, mira, nosotros hemos hecho 3 incrementos, lo que pasa es que acuérdate que nosotros contamos con 14 salarios diferentes. Pero en este momento yo me estoy refiriendo al salario mínimo de las grandes empresas no sectorizadas. Exacto. El que acaba de señalar el ministro Paliza, que ya está cerca o que ya está a la par. Exacto, que ha pasado por levemente de la canasta familiar. 100 y pico de pesos. A mi entender, había estado cerca de los 14.000 pesos, porque como mi pyme y también como conocedora del sector, entiendo que era el precio o el costo del salario mínimo de ese sector. Yo te lo puedo mandar. Exacto. Pero realmente ahora mismo no tengo documentos pero sí te lo puedo con todo el gusto del mundo. Es que resulta contraproducente y si se quiere inflacionario. Ustedes encontraron el salario que yo pienso que era, no sé qué salario es ese que usted está planteando, el de 10, pero no sé si era el mayor, ok, perfecto, pero es que inmediatamente el presidente llegó en el 20, hubo un subión de la gasolina, por ejemplo, de la gasolina premium a 300 pesos. Eso te dispara el costo del que tiene un carrito. Entonces, obviamente, te impacta en el salario. O sea, tú me estás aumentando por un lado, pero por otro lado me estás disparando los precios. Fíjese que cada vez que se aumenta el salario, sube el arroz, sube la habichuela, sube la carne, todo. Entonces, tú vuelves nuevamente
de manera porcentual al mismo nivel del salario. O sea, acuérdate que no es un logro lo que está haciendo estos tres sectores. Pero, tú no me estás haciendo una especie de bendición ni de regalo, sino que tú me estás dando por un lado, pero me estás quitando por el otro. Pero si lo dejo así, sucede que cuando empezaron los apartamentos del Juan Bosch, que valían 1.4, 1.6, el más mayor no llegaba a los 2 millones, ahora están en 3.5 y en 0.4. Entonces, si yo me llevo de esa situación, yo no le debo aumentar a la gente, pero sin embargo los costos de esos apartamentos se han disparado. Los costos de la comida se disparan. Aquí no tenemos que yo puedo decirle a alguien en el supermercado, tú no puedes subir el plátano de 10 pesos. Por ejemplo, yo compro en el supermercado tal plátano 19 o 20. Pero yo también cuando quiero comprar, que me tiro una guaguita, lo compro a 6, o a 8, o a 9. Este es un país que yo no puedo decirle al comerciante cómo es. Si yo no llevamos de eso, de que no va a subir, pero ¿qué no te sube? En la historia del país, no te estoy hablando del 20, vámonos al 10, vámonos al 2000, es que todo te vende, ¿no? Sí, el presidente nos dijo, no me pasen días sin aumentarme el salario. ¿Qué pudo haber afectado? ¿Dónde estuvo el más fuerte? Yo te diría que aumentamos en el no sectorizado ahora, el recién pasado, que se aumentó ese 20%, que fue 12 inmediatamente y el 8 el año entrante. Porque fíjate que nosotros le tratamos de buscar la vuelta para que no sea de un solo golpe, porque tú decirle a una compañía, por ejemplo, esta compañía venía y decirle, mira, el aumento es el 20 mañana. Bueno, se presume, el comité está hecho con la idea de que sea una ola. Que realmente a veces pero no se produce ese efecto dominó en la Eso te iba a decir, pero nosotros no tenemos la potestad. Yo el salario mínimo. Claro que sí. Privado. Se supone que una ola porque esa es la facultad. Si el camarógrafo gana el mínimo, por ejemplo, ¿dónde nosotros hemos hecho, por ejemplo, los cajeros de los bancos? Que sí ganan un mínimo. Cajeros de los bancos ahora mismo se le aumentó el salario, que no sectorizado, por eso te digo. Y eso siempre lo llevan a un mínimo. Eso, si es 10, es 10. Si es 20, 20. Ahí se siente un poquito. Don Ángel, ¿y qué pasa con las empresas que ante la TCS sí te registran el aumento, pero en la realidad, en la nómina no pasa ese aumento? Alguien que, bueno, dice ante la Seguridad Social que digamos es el filtro previo. Sí, mira, nosotros estamos cumpliendo y el salario mínimo es el que le estamos pagando ahora ya aumentado. Pero al usuario, al trabajador, le sigue pagando los 25,000 pesos, por ejemplo. No, ¿Qué sanciones tiene eso? ¿Cómo ustedes vigilan eso? Mira, es hasta muy difícil hacerlo. Porque ese trabajador, pon tú que él no se quiera tirar el problema y te avisaste a ti o decirle a ella, mira, avisa allá, se van a mandar inspectores a investigar. Las empresas ya no se están cuidando mucho con eso. Las empresas formales, las grandes. Yo te voy a dar otro caso. El TCS. Yo mismo, señores, siéndole franco, digo, pero esto no puede ser. Antes de yo llegar a la posición, esto es un abuso, quitar esos cuartos para cosas. Después me di cuenta que la TCS te quita a ti los 1,000 y pico de pesos que te... Y la deducción... La deducción que corresponde. De aportes a la seguridad. Para ti, para tu esposa, para 1, 2, 3, 4, 5 hijos. La misma versión del 1,700 y pico o 1,800 que te... Dije, pero ven acá. ¿Qué es lo que hace? Se maneja en el sentido de que a los que ganamos un poquito más, nos quitan un poquito más, a los que ganan un poquito menos, le quitan un poquito menos. Esa ya situación no se está dando mucho. No te digo que no se dé, porque es muy peligroso para una empresa grande no ponerse... ¿Qué sanciones podría tener? No, le pueden cerrar el negocio.
Si no cumple con ese incremento. Si no acoge el salario mínimo cuando hay modificación, puede cerrar el negocio. Totalmente. Se lo cierran inmediatamente y llega una denuncia y se plantea. Y es fácil para un empleado demostrar, no, a mí lo que me dan es esto, mire aquí. Sí. O me lo depositan de esta manera, o me pagan con un cheque, que ya no saben con cheque, sino con tarjeta. O sea, esa no se está Mieses, el tema se habló hace un tiempo de una ley de salarios para que sea de manera automática por ejemplo, yo tuve varias reuniones donde estuvo el ministro con la gente de la construcción. Ajá. Ellos andaban y uno estaba en la disposición de buscar un salario que fuera automáticamente anual, que fuera como un... Eso ha estado en discusión. Sí, pero sería posible que en algún momento se llegue a materializar esto, porque recuerdo que para un día 1 de mayo, que era Día del Trabajo, el presidente le dio directrices al entonces ministro de CAMS que concertara con todos los sectores un pacto nacional de salarios para que cada 2 años, en vez de que se dé la discusión en el comité, entre de manera automática partiendo de la inflación del momento. Pero ¿se lograría esto en algún momento? ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir con facilidad. Sí se está en la mesa de negociaciones y se está hablando de este lado, se está hablando de aquello. Ustedes saben también que hay 2 sectores que afectan mucho el problema de, por ejemplo, de los extranjeros, con el asunto de la mano de obra. Entonces todo eso está en una sola carpeta que se está estudiando cómo resolver esa situación. Cuando empezamos le dije que justamente en los 15 puntos que habló el presidente, no sé si habían 2 aumentos salariales que conllevaban el asunto de los extranjeros. Para motivar que la mano de obra sea dominicana. Esa es la idea. Motivar que la mano de obra sea dominicana, porque de verdad que tenemos un gran problema. Ahora es al revés, ahora es 80 extranjeros y 20 dominicanos. Yo te diría que no sé estadísticamente, pero hay más extranjeros que dominicanos. Pero, por ejemplo, en el caso de los hoteles, que no es un trabajo pesado, porque se dice que la construcción, los dominicanos no quieren cargar mezcla porque es pesado y dejan eso a los haitianos. Pero los hoteles, donde el trabajo no es tan pesado y donde ustedes han hecho reajustes, la mayoría de los empleados son haitianos. ¿Esto es un tema que compete más a que los empresarios prefieren ese personal o a que los dominicanos no quieren ir a buscar esas plazas? Ahí yo no te podría aclarar ese punto con relación a cuál es la situación. Ahora, tienen que estar legalizado. ¿Por qué? Porque un extranjero yo no lo puedo meter en TCS de esos trabajadores. Entonces se está dando una condición que el jefe no quiere en ningún momento, porque un problema que le pase al extranjero, un accidente, la responsabilidad es de él. Sí. La responsabilidad es de él y de mala manera doble. Hemos tenido problemas con eso directamente, por ejemplo, con lo que vienen siendo, que no tienen que ver con extranjeros, pero no dejan de ser, por lo que te dije de la TCS, con los banqueros del sector informal. Sí. Si tú no le pagas a un banquero el límite de los 27 mil pesos, la TCS no te da el seguro. Exactamente. Aunque sea que está vendiendo números en un punto. ¿Por qué tienen esa cantidad? Bueno, tienen 2, 3, 4 empleados, pero manejan 60, 70 finalmente, millones. Yo quiero 30 segundos, ya casi nos vamos. Sí, ¿cómo no? Casi nunca se había visto esta práctica de que el presidente de la República va al Comité Nacional de Salarios al momento de anunciar un aumento salarial. Yo no había visto eso nunca ni con Hipólito, ni con Danilo, ni con Leonel. ¿Por qué? Si está representado por usted, que es el representante del... Por el ministro. O del ministro. No. ¿Por qué? El ministro no está en el Comité Nacional. No, pero la pregunta... Contésteme la pregunta. No es relativamente en el comité. El comité completa la operación. No sé si ustedes se han dado cuenta ahora que el actual ministro, que lo hace excelentemente bien, inmediatamente él ha anunciado un par de salarios, pero no es el comité. Es mala interpretación. Se acaba el comité, llegamos a un acuerdo, entonces él convoca una rueda de prensa para anunciarlo.
sí le Pero dice. es que ante la opinión pública quedaría Exacto. como que fue el presidente quien concertó ese acuerdo. Es Y decir, que todas sí, las reuniones y él se anteriores toma no tuvieron ningún tipo de la acuerdo. preponderancia la Ejemplo, toma el él. Recordemos presidente el que logró- pasado Que no debe de 27 ser. de febrero, el pasado 27 de febrero. Porque el presidente no va a poner un peso ahí. El presidente fue que lo anunció. Exacto. Y lo reservó. Yo no entiendo por qué. Habrá buena noticia, e incluso creo Sí. que lo hizo No. en el discurso. Sí, Exacto. pero... Que no es tradicional porque se supone está llamado Correcto. a hacer, no, pero el recuerden ministro. un asunto, señores. Sí. El presidente del Comité Nacional de Salario, Ajá. en este caso yo soy nombrado por el presidente de la República. Pero usted que tiene que anunciarlo entonces. Yo lo tengo que anunciar, pero ¿Qué busca el presidente ahí? no, es que... Se guarda no las buenas es- noticias Sí. para él. Fíjate que el Eso es presidente que- fue, sí. porque Habemos es de un acuerdo, tipo de, venga, presidente, un tipo de anúncielo. noticia Ajá. buena. Ah, Pero qué yo estaba- bueno. ¿Y por qué no deja que sea Al final usted? termina capitalizando. Gloria esto Reyes era el que anunciaba. presidente, Tú te quedas Gloria. que es un acuerdo Bueno, tripartito y a fin de cuentas quien Sí, pone el pero- dinero es el empresariado para el pero- incremento. Ah, Sí, pero señores, también no se olviden una cosa, el presidente también es afectado por ser su familia empresaria. Cuando hay un aumento salarial... Pero él está representado en Copardón allí. ¿Quién? Él está representado por Sí, Copardón. Sí. No, te digo en el sentido de que si él se puede, que a él le afecta directamente, no por ejemplo como a mí, yo no tengo empresa, a lo mejor ustedes no tienen empresa y no nos afecta tanto el aumento salarial directo. En Sí, un son sentido. empresarios. Sí afecta, por eso hacia el Una señalamiento. nómina. Muchísimas gracias por habernos Gracias, mija. acompañado. Sí, Bien. los jóvenes a sus órdenes siempre, y en lo que pueda, con Muchas todo gracias. el placer del mundo. Bien, gracias a ustedes por habernos acompañado durante este lunes. Siga con la programación de Telecentro, Canal 13. Mañana nos reencontramos a las 6 de la mañana. Feliz resto del día.